Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast de Reconecta. Soy Raúl Bermudo y en este episodio número 79 voy a hablar de la importancia de la gestión emocional, de cómo podemos hacer para gestionar correctamente nuestras emociones, qué emociones hay, ¿no? Cuál es su significado, el mensaje que hay detrás de cada una de ellas y por tanto, cuál puede ser la forma de responder cuando sentimos determinada emoción para hacerlo de una forma alineada, coherente con nuestros intereses y no dejar que la emoción nos sabotee, nos arrastre y nos lleve a tomar peores decisiones y por tanto a meternos en problemas. Pero antes, como siempre, reconecta.com, tu plataforma de confianza para garantizar tu bienestar emocional y tu crecimiento personal. Gracias a nuestros planes integrados 360 de terapia y coaching online, lograrás estar en paz con tu pasado, disfrutar más de tu presente y hacer brillar tu futuro. Dicho esto, voy a hacer un pequeño spoiler antes de empezar con el episodio, de una cuestión en la que estoy trabajando, que me va a llevar un largo proceso los próximos meses, que se trata ni más ni menos que de un pequeño curso de gestión emocional avanzada. En principio tengo pensado grabarlo en formato extenso en YouTube, ¿no? Allí será donde iré publicando el curso. Todavía no tengo claro si hacerlo en abierto, gratuito, como contenido en la red social de YouTube, o si hacerlo privado y que sea un curso de pago, ¿vale? Esto dependerá de lo profesional y lo bien que me quede. Y bueno, a nivel estratégico de marketing, pues sí considero que me puede ser más útil publicarlo en abierto y que eso me pueda servir como medio de publicidad, pues lo dejaré en abierto. Si por el contrario considero que es un curso de una calidad y de un valor superior, pues quizás sea un curso de pago y lo integraré en la plataforma. Entonces, lo que sí que os comento es que voy a dar 4 pinceladas de este curso, de cada sesión, de cada clase que grabaré. La intención es hacer un pequeño vídeo en formato vertical, formato reel, para las redes sociales, para Instagram, TikTok, etc. Entonces, bueno, si te interesa todo este tema, que considero que es un tema bastante importante, que por desgracia no se nos enseña en absoluto a nada sobre ello, ¿no? En toda la educación formal que tenemos desde la escuela hasta la universidad, nadie, por lo menos en los de mi época, ¿no? Nadie nos enseñó nada sobre emociones. No sé cómo están las cosas hoy en día, creo que las escuelas ya empiezan a tratarlo un poco más, pero bueno, tampoco interesa demasiado, ¿no? Conocer nuestras emociones y gestionarlas bien nos hace más libres y más capaces de ser autorresponsables y de no formar tan parte del rebaño. No somos tan susceptibles a ser manipulados, entonces de alguna forma a las instituciones o las élites de poder no interesa que tengamos un conocimiento profundo de gestión emocional, y de la misma forma que no interesa que tengamos un conocimiento profundo de gestión económica o financiera. Entonces, bueno, para eso estamos aquí, para intentar arrojar un poquito de luz a todo este tema tan interesante, tan apasionante, que es sin duda, ¿no?, uno de los grandes, a veces olvidados del tema de la psicología y la mentalidad, las emociones y su correcta gestión. Entonces, lo dicho, si os interesa, os animo a echar un vistazo a las redes sociales, al Instagram, en Reconecta y en TikTok si queréis, porque allí iré colgando en formato corto un pequeño episodio de cada una de estas clases del curso. Dicho esto, empezamos ahora sí con el podcast de gestión emocional avanzada. Y nada, en primer lugar, lo que quiero dejar claro es qué es una emoción, porque si no sabemos qué es una emoción, ¿cómo la vamos a gestionar correctamente, no? No quiero daros una explicación de Wikipedia, ¿no? Para eso podéis buscarlo ahí. Voy a hablaros más desde el impacto que tiene en nosotros, ¿no? La emoción viene del latín de emovere, si no recuerdo mal, es la raíz, y esto lo que vendría a traducirse es como energía en movimiento, ¿vale? Entonces la emoción emerge de dentro y de hecho la emoción está muy ligada con la memoria, ¿no? Entonces se te dice, esto lo estudió, si no me equivoco, ¿cómo se llama este tío? El que escribió el libro de dejar ir, Hopkins. A ver, dame un segundo que lo voy a buscar. David R. Hawkins. Vale, sí. El apellido lo decía bien, no me acordaba el nombre.
Aquí lo explica muy bien en este libro, ¿no? La importancia de que la emoción que emerge del cuerpo, ¿no? Es esa energía, movimiento que comentaba hace un momento, lo que busca es como ser liberada. O sea, las emociones son como registros de memoria que han captado nuestra experiencia, ¿no? Incluso la emoción puede quedar encapsulada. Bueno, esto ya es más espiritualidad. Esto no sé de si lo he leído en algún lado o lo he inferido yo mismo o me lo estoy fumando y sacando de la manga, ¿vale? Pero considero que es así, que funciona así y que es una verdad, ¿no? Y es que cualquier experiencia perceptiva de la vida, ya no digo de un ser humano, sino de la cadena de sucesiones de experiencias de vida, ¿no? Que se van traspasando a través de los genes y el ADN, de persona a persona, de generación en generación. Toda esta materia viva encapsula en su cuerpo biológico físico memoria, ¿vale? Recuerdo emocional, porque esto es útil para la evolución, ¿no? El aprendizaje que es necesario para la supervivencia y el desarrollo. Entonces, de alguna forma, la emoción, que es esa energía de movimiento que emerge desde dentro, ¿no? Está muy asociada al cuerpo. Y lo que busca esa emoción, de alguna manera, es enseñarnos algo, traernos un mensaje, un tipo de señal, para que hagamos alguna cosa en concreto, ¿no? Hay un amplio abanico de emociones. De hecho, hay un elemento muy chulo que es la rueda de las emociones. Si queréis os lo colgaré en las notas del episodio. Y claro, las emociones, o sea, es que es un abanico de sensaciones corporales, ¿no? De esa energía que quiere expresarse de alguna forma y lo que busca es salir, liberarse. Por eso, ¿no? Este libro, lo del camino de la liberación, que es el subtítulo, viene de ahí, ¿no? Del hecho de que esa emoción lo que quiere es como salir para de alguna manera poder estar en paz, ¿no? Es esa energía encapsulada que cumplió una función, dejó una señal, ¿no? Un mensaje para hacernos más adaptativos y lo correcto es tener la conexión suficiente con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones como para percibir esa emoción, descifrar su mensaje y poder obrar, actuar de forma acorde o en consecuencia, ¿no? Coherente con lo que estamos sintiendo. Entonces, este sería el principio, ¿no? El significado más pragmático, más útil de emoción. Y de aquí se deriva, pues, luego el análisis de cada una de las emociones: tristeza, alegría, frustración, rabia, odio, ira, pasión, ¿no? Hay emociones que nos atraen, que nos gustan, que consideramos positivas porque se sienten bien, ¿no? Y luego hay otras emociones que no, que son más rígidas, más duras, ¿no? Quedan más fácilmente encapsuladas en ese recuerdo, en esa memoria muscular de la que justamente este señor Hopkins habló mucho y recibió, si no me equivoco, un premio Nobel por descubrimiento de la memoria muscular que está basado en la ciencia kinesiológica, si no recuerdo mal, ya os lo digo que todo esto lo estoy diciendo de memoria y me puedo patillar alguna cosa, aunque creo que voy bien encaminado. Entonces, bueno, dicho esto, la correcta gestión de las emociones parte, en primer lugar, de conocer cuáles son esas 10, 20 emociones, 15 más importantes que sentimos de forma más frecuente, ¿no? Las 7, 8, 10 más negativas, más destructivas y las 10 emociones más positivas. Saber cuál es el mensaje que nos trae cada una de ellas, cuál es la señal, cuál es esa información que quiere transmitirnos esa energía encapsulada en el cuerpo. Y por tanto, una vez conocemos la sensación, conocemos el mensaje, tenemos muchos más números, muchas más probabilidades de responder de forma adecuada y favorable. Entonces la memoria muscular es muy rápida y esa información es automática. Cuando tus sentidos captan una experiencia, cuando tu percepción recibe una entrada de información y tú captas una experiencia, esa memoria muscular se activa y esa emoción es evocada, ¿no? Entonces
tener la capacidad de estar conectado, de ahí el nombre de Reconectas, que me encanta el nombre de mi proyecto, mi negocio, porque tiene esta vessant, me sale en catalán la palabra, tiene este rasgo, ¿no? Espiritual de reconectar con uno mismo, ¿no? La importancia de eso. Entonces, lo que decía de la emoción, cuando tú estás suficientemente conectado, cuando tú eres suficientemente consciente, te conoces, eso te permite que cuando sucede alguna cosa y la emoción se dispara en tu cuerpo, si tú eres capaz de detectarla y de sentir y conocer, saber que estás, por ejemplo, sintiendo miedo y conoces el mensaje de esa emoción, sabes que el miedo lo que viene a decirte es que no te sientes preparado ante algo y temes que suceda algo malo, que te dañe. Cuando sabes que ese es el mensaje del miedo, tienes la capacidad o tienes mucho más probabilidad de parar un momento y preguntarte, vale, ¿de qué estoy sintiendo miedo exactamente? ¿Respecto a qué no me estoy sintiendo preparado? ¿Cuál creo que es la amenaza? ¿Es una amenaza real? ¿Es imaginaria? ¿No? Porque el miedo, con lo que os decía el mensaje, simplemente imaginarnos un escenario a futuro que no nos gusta y que nos daña. Entonces, conocer esta información nos permite hacernos nuevas preguntas que nos hagan gestionar la emoción y responder de forma pues, mucho más coherente y que la emoción no nos arrastre y nos domine, ¿no? Nos permite, pues al final, tener un dominio, tener un control de esa emoción. Entonces, si tú sabes que el miedo implica un temor a un escenario futuro en el que no te sientes preparado y en el que crees que vas a recibir algún daño, una respuesta adecuada quizás sería preguntarte qué puedo hacer para prepararme mejor y entonces no sentir este miedo, ¿no? O qué puedo hacer para que esta sensación de estar poco preparado no me afecte. De hecho, la palabra miedo en inglés, que es fear, es una abreviatura, ¿no? De las siglas false, la E, evidence, y la A, appears, y la R, real. Falsa apariencia que parece real. Por eso digo que el significado del miedo es un escenario a futuro negativo que nos daña. Pero no deja de ser una apariencia, no deja de ser una imaginación de que algo nos va a dañar. Esto tiene una razón lógica, ¿no? El que sintamos esta emoción muy ligada a la supervivencia. Por eso es una emoción primaria muy básica y muy habitual, muy necesaria, vamos, para nuestro día a día y para nuestra supervivencia. Lo que pasa es que cuando caemos sin darnos cuenta en teñir todo de miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción muy dominante, esto pues o nos paraliza o nos hace escaparnos, huir, ¿no? 3 de las reacciones habituales ante el miedo es o te paralizas, o huyes, o atacas. El atacar de alguna forma sería afrontar, ¿no? Aunque está muy ligado con la ira y con el destruir a la amenaza, entonces tampoco es una respuesta muy adecuada ante el miedo. Conocer en profundidad el significado y poder llevar a cabo una gestión correcta, pues nos va a hacer que, por ejemplo, ante esta emoción, en vez de salir corriendo, de escapar, en vez de quedarnos paralizados y no hacer nada, o en vez de atacar, ¿no? La amenaza, podamos responder de forma más sosegada, apacible, inteligente y prepararnos mejor ante ese miedo en vez de tenerle temor, ¿no? Y esquivarlo o evitarlo. Esto, por ejemplo, recuerdo cuando hice el trabajo de final de carrera del miedo a hablar en público, porque estuve trabajando en una empresa que era una startup de realidad virtual que se dedicaba justamente a crear entornos virtuales para superar ciertos traumas o miedos o bloqueos o lo que fuera a través de la exposición en entornos virtuales, ¿no? Por ejemplo, si una persona tenía miedo a los ascensores, pues con esta herramienta le exponían a subir a un ascensor, ¿no? De forma virtual. Entonces era como una exposición, una terapia de exposición gradual ante ese miedo, ¿no? Me acuerdo que también había pues personas que habían sufrido un shock traumático después de un accidente y no se sentían capaces de volver a conducir, pues también, ¿no? Podían practicar el exponerse a esto a través de estos entornos virtuales.
luego también el miedo a las alturas, bueno, habían un montón de cosas. Y uno de ellos era el miedo a hablar en público, que es un miedo muy común. Entonces, mi trabajo de final de tesis de la carrera fue de este tema, y bueno, pues te das cuenta, ¿no?, de que ese miedo, esa falsa apariencia que parece real, es tu cerebro diciéndote que estar tú enfrente de un grupo muy grande de gente y ser tú quien lidere, ¿no?, quien sea el centro de atención, esa voz dominante, es en el pasado, ¿no?, encontrarte en esa situación era un riesgo, porque tu cerebro te dice que tú tienes que formar parte del grupo. Y formar parte del grupo es estar dentro de él, no al otro lado y de frente al grupo. Claro, esto, si nos remontamos a la época de las tribus, ¿no?, y de las peleas y guerras, etcétera, cuando tú te encontrabas frente a un grupo mirándote todos de frente, significa que tú eras una amenaza. Y si tú eras uno y el resto eran 100, pues tu cuerpo te lanzaba esa emoción del miedo para que huyeras, ¿no?, para que te escaparas de ahí. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando hablamos al público, esa emoción, ¿no?, en cuanto más grande es la sala y más nombrosa, pues muchas veces más fuerte, ¿no? Es esa sensación, que ese mensaje, esa señal que emite nuestro cuerpo. Entonces, el conocerlo, el saberlo, un poco cuál es el origen, cuál es la emoción, qué me está intentando decir, nos permite tener la capacidad, pues en este caso, de afrontarla mucho mejor, ¿no? Y decir, hostia, también si me preparo mejor, si soy conocedor del tema del que voy a hablar, el que voy a exponer, todo eso también descarga, ¿no?, mucho de esa sensación y le quita potencia a la emoción, por así decirlo. Entonces nada, no me quiero enrollar mucho más porque me había prometido a mí mismo intentar limitar los episodios del podcast a 10, 15 minutos, 20 como máximo, y ya estoy llegando a ese tiempo. Entonces, bueno, esto es una pequeña pincelada de lo que va a ser este curso de gestión emocional avanzada. Como os decía, hablaremos de las 10 emociones más importantes negativas, de cómo nos afectan, de cómo podemos hacer el paso a paso para gestionarlas bien, ¿vale? De hecho, este curso se desprende de unos recursos que he ido desarrollando para mis clientes en terapia, que son unos recursos en PDF que les envío, ¿no?, cuando lo necesitan para trabajar ciertos temas. Estos recursos los tenéis disponibles en la página web de reconecta.com, os los dejaré también por los enlaces, ¿vale? Los podéis adquirir a un precio, considero, bastante económico para el valor que aportan. Y entonces este curso estará basado en estas 20 emociones, las 10 emociones negativas o dolorosas y cómo podemos gestionarlas bien, ¿no?, cuál es su mensaje. Y luego las 10 emociones del poder personal o de la felicidad, ¿no?, cómo podemos hacer para evocarlas y sentirlas más a menudo, ¿no? Que no dependa tanto el sentir esas emociones positivas de lo que nos sucede, sino que seamos capaces de generarlas más de forma interna y, por tanto, tener una experiencia en nuestra vida y en nuestro día a día más positiva. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado, escuchadlo, compartirlo, darle muchas estrellas y muchos likes en Spotify, en YouTube y en todos sitios, que me ayudáis un montón. Y lo dicho, si estáis interesados en conocer más en profundidad todo este mundillo de las emociones y cómo llevar a cabo una gestión profesional como si fuerais un Buda o un Zen, os animo a echar un vistazo a este material en PDF que tendréis en la web, o si no, al curso que iré subiendo vídeo a vídeo en el canal. Un saludo y nos vemos pronto.